Pues me da mucho gusto estar en esta ocasión ahora con Mario Guerra. Mario Guerra, que alguna vez nos conocimos en una full de Pachuca y bueno, en ese momento estabas presentando otro libro y hoy día estás trayendo un libro que estás haciendo con varios autores que se llama Sobrevivir, Sobreviviré, ¿verdad? Sobrevivir, sobrevive. Sobrevive. Platícanos un poco de qué va el libro. Sí, este es un libro que justamente quisimos hacer de la mano de nuestra editorial Penguin Random House. Precisamente en estos tiempos del confinamiento, en estos tiempos de la pandemia, sabiendo que todo lo que nos está pasando, como es nuevo, como es inusitado, pues produce en las personas mucha ansiedad, produce estrés, incertidumbre, miedo en general. Entonces, este libro va orientado justamente a eso, a encontrar una forma racional, práctica, pero efectiva, de sentirnos con más tranquilidad, con mayor esperanza y sobre todo sentirnos como más con imposibilidad de ayudarnos y no sentirnos tan indefensos ante lo que está pasando. Así es. Mario, también me gustaría tenemos a nuestros amigos también de Siempre Emprendiendo. En el libro obviamente vamos a encontrar, como dices, cómo pasar estas situaciones. ¿Tú qué has detectado? Sabemos que incluso estás dando terapias en línea. ¿Tú qué has detectado cómo se siente la gente ante primero el confinamiento y pues ya lo que se vislumbra como lo llaman la nueva normalidad? ¿Cómo has percibido a la gente? Pues mira, entre el confinamiento, pues sí, al principio obviamente es algo novedoso, como que costó trabajo asimilarlo, y muchas personas siento que lo tomaron como, vamos, una oportunidad de hacer cosas que no habían podido hacer, leer más, hacer más ejercicio en casa, cocinar, aprender cosas nuevas. Pero al paso del tiempo, obviamente esto ya empezó a hacerse pues un poco cansado, sobre todo porque es obligado, es impuesto por las circunstancias, no es propiamente voluntario para nadie. Entonces, de alguna forma eso empieza a causar una especie como de hartazgo. En algunos, esto de la nueva normalidad que se habla, pues les empieza a dar incertidumbre, porque ¿qué va a ser la nueva normalidad? ¿Cómo va a ser? ¿Qué va a pasar con la economía? ¿Qué va a pasar con las formas de convivencia? ¿Qué va a pasar con los espacios públicos? Y es como esta incertidumbre, sí a lo que trae la nueva normalidad, pero también indirectamente preguntarnos, cada uno de nosotros, ¿iré yo a poder con la nueva normalidad? ¿Me iré a adaptar a la nueva normalidad? Creo que es de las preguntas que más se hacen. Yo he tenido pacientes que me dicen, Mario, francamente tengo miedo de regresar a la nueva normalidad, porque pues ya en mi casa ya me acostumbré, ya me hallé, ya no quiero salir, me da miedo entre que dicen que van a venir asaltos, entre que la calle puede ser peligrosa, que puede haber contagios. Entonces, sí, muchas personas están teniendo miedo, aunque tienen un deseo, pero tienen miedo también de regresar a los espacios comunes. Así es. Y en este sentido, en este contexto, de acuerdo a lo que planteas en el libro con los otros autores y tú mismo por tu experiencia, qué nos podrías comentar? ¿Qué nos sugieres o qué consejos nos podrías dar? Mira, esto de la nueva, vamos a volver al término nueva normalidad, es relativo, ¿no? Es verdad que no sabemos qué va a pasar, pero tenemos dos posibilidades: o tomarlo con este miedo, que la gente dice, tengo miedo porque no sé lo que vaya a pasar. Yo digo, no, si tienes miedo, efectivamente no sabes qué va a pasar, pero ya adelantas que lo que va a pasar no va a ser bueno. No es propiamente el miedo a no saber, sino es como aventar al futuro un miedo que ya se trae y llenando ese hueco de lo que no se sabe. Entonces, la realidad con lo que no sabemos debería darnos un poco de curiosidad. Es decir, curiosidad de, bueno, no sé cómo va a ser la nueva normalidad, pero pues como venga la tendremos que afrontar, como venga tendremos que adaptarnos, porque esa es la manera. No podemos no hacerlo ante eso. Y obviamente, sí, dosificarnos en términos, por ejemplo, estamos pasando esto por la llamada infodemia, ¿no? Sí, Tenemos tanta información que ya nos sentimos ansiosos, leemos cada noticia, y luego aparte porque es cierto que al ser algo nuevo esto, de pronto la información que se tiene desde la misma ciencia puede ser contradictoria. Se nos dice una cosa, se nos dice otra, se habla de una vacuna hoy, pero siempre no, pero un tratamiento hoy, pero no, se habla de más y menos cosas alrededor del mundo. Esto es general, porque esto a nadie tomó como con precauciones o prevención. Entonces también eso crea mucha confusión. Es decir, normalmente deberíamos estar atentos a lo que dice la ciencia, pero si la ciencia misma ahorita no tiene una respuesta concreta, pues sí crea esa confusión. Entonces, creo que dosificar la información, actuar con curiosidad, pero sobre todo el elemento central, que creo que tiene que ser la flexibilidad.
muchas personas somos resistentes al cambio, no nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer, y entonces es cuando empezamos como a meter el freno, ¿no? Yo no quiero cambiar, yo quiero seguir yendo a mis reuniones, yo quiero seguir haciendo lo que hacía, ir a conciertos, ir al cine, me gusta meterme al centro ahí lleno de gente. Bueno, no sabemos si eso va a ser posible, y entonces tendríamos que adaptarnos, en lugar de estar añorando querer volver a lo pasado. Si no es posible, bueno, pues vamos a adaptarnos a eso. No va a ser sencillo porque a veces cuesta trabajo la adaptación, pero tampoco sería imposible. Aquí la pregunta no es cómo hemos de adaptarnos, la pregunta sería ¿por qué no hemos de poder adaptarnos? Comprendo. Precisamente te comentaba que también esto lo estamos compartiendo con nuestros amigos de Siempre Emprendiendo. Como tú bien mencionas y sabemos, estas oportunidades son, o las crisis siempre son una oportunidad. Como tú dices, hay que adaptarnos a los cambios. ¿Qué le podrías comentar a razón de todo esto a jóvenes que están emprendiendo o a gente que va a tener que emprender, porque también sabemos que viene una situación económica complicada y que el emprendimiento va a tener que ser una de las formas de salir adelante? ¿Qué podrías comentar al respecto de esto? Sí, mira, yo creo que entre los que están empezando a emprender, que ya lo tenían pensado, o aquellos que no lo tenían pensado pero van a tener que hacerlo, pues caen en esos supuestos. Mira, los supuestos con los planes antes de coronavirus es muchas cosas que se tenían planeadas no van a ser exactamente igual. Otras que se tenían planeadas ya no van a ser. Y otras que ni siquiera se habían pensado, pues van a gestarse a raíz de lo que estamos viviendo. Por ejemplo, el libro del que estamos hablando jamás hubiera salido a la luz si no hubiera sido por la situación del coronavirus, de la pandemia. Entonces, bueno, si ya estaban sus planes y esta pandemia aceleró el proceso, si no estaba en sus planes y ahora tienen que hacerlo, pues de alguna manera vuelvo al punto de la curiosidad. Sí, en los mercados, en la economía posiblemente no tengan las mejores condiciones, pero también sabemos que las pandemias y las vivencias que se tienen alrededor de este tipo de eventos han sido grandes gestadoras de oportunidades, de grandes empresas, de grandes proyectos, porque justamente las crisis nos hacen de alguna manera sacar recursos que no hubiéramos sacado si no hubiera sido por lo que estamos viviendo. Entonces, sí, a lo mejor vamos a tener que esforzarnos, ser más creativos, pero eso mismo nos va a llevar a nuevas propuestas, a nuevos resultados. Entonces, yo lo que voy a decir va a sonar raro para muchos, pero quizá esto que estamos viviendo es algo que no ha vivido algunas generaciones para atrás. Vivir una pandemia de esta magnitud, no mucha gente, hay personas que nacen, mueren y jamás tienen la idea de qué es esto, viven sus vidas en entornos estables, en entornos seguros, y se logran cosas, pero nosotros, no importa la edad que tengamos, pero sobre todo los jóvenes, van a hablar ya no de una nueva normalidad, van a hablar de la normalidad antes del coronavirus y la normalidad que van a tener posteriormente, la que van a enseñar a sus hijos, la que van a enseñar a sus nietos, porque sí es cierto que han estado un rato en esta vida, al ser jóvenes, pues se presupone que el mayor tiempo de vida lo tienen por delante y será desarrollado dentro de esa nueva normalidad. Entonces, a mí me parece una gran oportunidad aprovechar, no que bueno, yo no digo que qué bueno que nos viene como anillo al dedo esta pandemia, pero creo que hay que aprovecharla porque tenemos un parteaguas dentro de una generación y eso no es usual, ¿no? Entonces, creo que a mí me parece muy afortunado poder tomar esto con la curiosidad y la creatividad necesaria. Así es. Mario Guerra, como bien te han bautizado el rockstar del amor, ¿algo más que desees agregar, amigo? Respecto al libro, obviamente el libro ya está disponible en megustaleer.com y obviamente también, ¿existe en formato físico el libro? No, fíjate, lo tenemos en formato digital porque ahorita justamente se consideró que era la manera más eficiente de hacerlo llegar, pero también está en audiolibro, que también es una muy buena forma para aquellas personas que gustan de escuchar los libros mientras hacen otra cosa, mientras están en otro momento del día. También es un audiolibro y es un libro muy cortito, muy práctico. Hay ejercicios que también pueden ayudarse para el estrés, para la ansiedad. Entonces, creo que hay muy buenas vías de llegar a este material. Perfecto, Mario. Pues ya nada más para concluir, me acuerdo, te digo que nos vimos hace ya un poquito de tiempo cuando presentaste Claroscuros del Amor. Y sí, ya tiene rato. Sí, ya tiene rato, digo, en la Full de Pachuca. Precisamente, comentabas ahorita para cerrar, ¿algún ejercicio que nos pudieras recomendar de manera rápida para precisamente
reflexionar y asimilar todo esto que tanto viene en el libro como también en esta etapa en la que estamos? Sí, mira, yo creo que lo que más se padece ahorita es incertidumbre. Uh-huh. Y entonces a la mente no le gusta no saber. Es muy curioso, para la mente no saber es peor que cualquier mala noticia que se pueda recibir. ¿Por qué? Porque con la mala noticia, la que sea, ya más o menos uno sabe qué hacer. Es decir, si me quedé pobre, si un familiar se murió, si me rompí una pierna, ya cuando me dicen, pues digo, bueno, pues lo que queda aquí en adelante es que me operen, o llorarle al ausente, o pues volver a generar recursos si es que perdí todo mi dinero en una mala inversión. Pero con el no sé, da mucho miedo, porque no se sabe si con el no sé vamos a poder, no se sabe si el no sé es más grave de nuestras capacidades. Entonces, un pequeño ejercicio que también cito ahí en el libro es agregarle al no sé un pero. Por ejemplo, nuestra mente nos habla continuamente y nos dice, oye, ¿cuándo se irá a acabar la pandemia? Y uno dice, no sé. No sé. Pero si uno se queda en no sé, no, pues puede ser en un año, en 6 meses o en nunca. Y eso da mucha ansiedad. Cuando le agregamos el pero, es decir, mira, ¿cuándo se va a acabar la pandemia? No sé. Pero mientras se acaba, vamos a estar en resguardo. Oye, ¿alguna vez va a haber una vacuna contra el coronavirus? Mira, no lo sé, pero mientras se encuentra la vacuna, ¿por qué no tomamos precauciones como lavarnos las manos, usar cubrebocas y mantener la distancia social? Cuando agregamos el pero al no sé, le estamos dando a la mente una alternativa para que no divague entre la incertidumbre total, que eso le da mucho miedo. Al menos ya con el pero y lo que siga del pero, ya se mantiene más o menos tranquila, porque aparte la respuesta que le vamos a dar es razonable. No sé si va a haber una vacuna, pero vamos a cuidarnos. No sé cuándo va a acabar esto, pero mientras estamos en casa. Entonces, eso ayuda mucho a tranquilizar, sobre todo cuando andamos botando en la cabeza entre un pensamiento y otro y otro. Perfecto. Mario Guerra, te agradecemos estos minutos. Gracias por tus consejos y por supuesto por brindarnos estos minutos y hablar de este nuevo libro que estás publicando con Random House y el cual ya está disponible en megustaleer.com. ¿Deseas agregar algo más? ¿Tus redes sociales? ¿Dónde te puede buscar la gente? Ahorita que estás dando, si gustas comentar algo de tus terapias que estás dando. Claro, mira, toda mi información, mis redes sociales y todo lo que ando haciendo, por ahí tengo un podcast, un blog, en fin, todo está en mi página marioguerra.mx. Perfecto. Entonces, en ese caso, ahí me pueden encontrar. Perfecto. Mario Guerra, a nombre de Artes 9 y de Siempre Emprendiendo, José Miguel Alba se despide de ti. Te agradecemos mucho estos minutos y continuamos con más contenidos en nuestros blogs, redes sociales y por supuesto en Mario Guerra MX. Correcto. Muchas gracias, Mario.